Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Guerrero de la Paz, en este programa donde podemos ver lo relativo a las artes marciales, al boxeo, a la lucha, al físico-constructivismo, al yoga. Y el día de hoy vamos a tocar un tema interesante que me han pedido ustedes, que se llama la filosofía en el deporte. Y hablando de la filosofía en el deporte, que nos permite que podamos nosotros comprender mucho más lo que estamos haciendo. Y en la filosofía del deporte es importante que entremos a lo que sería la parte de filosofar, que sería razonar, buscar las explicaciones de lo que está pasando. Y Aristóteles inicia su metafísica diciendo que los hombres tienen el deseo de saber. Cuando nosotros llegamos al gimnasio, tenemos deseos de aprender a hacer los movimientos de las técnicas correctas, saber cuánto de peso levantar, cómo hacer los ejercicios de bíceps, de tríceps, de pecho, lo que nos han enseñado la cultura general. Pero luego, ya estando en el gimnasio, nos tenemos que profundizar y es ahí donde buscamos aprender o saber. En el caso de las artes marciales, del judo, del jiu-jitsu, del karate, bueno, queremos saber cómo vamos a ser campeones. Y para saber cómo ser campeones, el profesor nos va a hacer una planificación y vamos a entrenar en base a esa planificación, pero todos los días va a ser un constante aprender, porque en el caso del boxeo, vamos a trabajar el uno, el 2, que sería el jab, luego hacemos swing, gancho al hígado, gancho a la mandíbula, y luego uno, 2, de nuevo, y vamos girando y nos van enseñando que tiene que haber un desplazamiento, como en la guardia, que hay que cerrar los codos, que no debemos estar de frente, que debemos estar un poco oblicuos para no ofrecer blanco al contrario, y luego las catas, la forma, etcétera. Así que en cualquier deporte, los hombres tenemos el deseo de saber, y Aristóteles nos lo dijo por ahí del siglo cuarto antes de Cristo. Así que la admiración fue el origen de la filosofía, lo que movió al hombre a hacerse las primeras preguntas filosóficas y era la admiración ante la existencia. En el caso de las artes marciales surgieron por el ver a los animales, su pelea, su forma de moverse, y esto motivó a que el ser humano empezara a imitar y lo que ya son combinaciones, contraataques o contras, esto encadenamiento, renrakus, esto ya es producto del pensamiento. Tenemos un mundo de los sentidos, que es lo que tocamos y vemos, y hay un mundo de la inteligencia, lo que pensamos o razonamos. Conceptos, ideas, leyes universales, invariables. Recuerdo que el maestro Daniel Fernández, noveno dan de Judo y Jiu-Jitsu, cuando era mi maestro, yo estoy el que está ahí con él, antes de que muriera, yo actualmente tengo el cuarto dan. Y entonces él me decía, es que sabes que hay una filosofía de las artes marciales. Una puede ser la propia filosofía, la filosofía de nosotros. Es cómo entendemos el mundo, cómo nos lo explicamos, pero hay una filosofía propia del arte marcial que estamos practicando, llámese Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Karate-Do, Lima Lama, Taekwondo. Y entonces, y en ese mundo de la inteligencia, vamos a verlo a través de la táctica. Cuando nos tenemos que enfrentar en un combate y tenemos que hacer uso de ese pensamiento rápido que nos va a permitir hacer esto que menciono. Entonces,
Nosotros tenemos ese mundo, los sentidos, ese mundo, la inteligencia. ¿Y qué entonces va a significar la filosofía dentro del deporte? La filosofía dentro del deporte va a significar que nos hagamos preguntas y que podamos mejorar y pulir nuestro entrenamiento. Para eso va a servir la filosofía. ¿Para qué más? Para que a través del deporte podamos entender lo que es la vida. Es decir, nosotros no podemos ganar un campeonato nada más por azar. Tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos. Nosotros no podemos triunfar en la vida si no nos preparamos. No va a venir el azar para que hagan las cosas por nosotros. Entonces, los deportes nos enseñan que si le dedicamos tiempo, que si lo hacemos con constancia, si vamos aprendiendo a hacer las técnicas correctamente, entonces nuestro físico cambia. Empezamos a tener músculos, cintura, empezamos a tener agilidad, velocidad, resistencia, y esto es motivo de lo que estamos haciendo dentro del deporte. Entonces, esto nos enseña que si queremos tener resultados en la vida, si nosotros arreglamos bicicletas, tenemos que aprender a arreglarlas muy bien, que por cierto, cada vez hay más bicicletas, porque en algún momento se acabaron ese tipo de negocios que dejaron de haber bicicletas, pero en la actualidad hay muchas. Y entonces, desde colocar una llanta, desde alinear la llanta, desde colocar los frenos, cambiar los rayos, bueno, es realmente un arte arreglar una bicicleta. Todo lo que se hace con maestría, con expertise, se va convirtiendo en un arte, sobre todo si alguien arregló una y luego 100 y luego 200, luego 500. Entonces, el deporte es así, la vida es así. A la vida nos vamos a enfrentar, pero debemos estar entrenados para poderlo hacer. Por eso, para vivir la filosofía del deporte es indispensable vivirla, porque si no se ha filosofado sobre el deporte y de una manera insistente, no vamos a llegar a tener una idea auténtica, una idea que realmente vivamos. A mis alumnos en las artes marciales les digo, nosotros tenemos que aprender a defendernos haciendo pelea. Nosotros vamos a aprender a manejar un carro manejando el carro. Vamos a aprender, eh, alguna chica va a aprender a ser modista trabajando con la máquina de coser y haciendo los diseños, recortando. Así es como se hace uno. Nosotros vamos a aprender a vivir la vida viviéndola. Y para eso nos va a servir la filosofía, que quiere decir literalmente amor por la sabiduría, y este amor o amistad por la sabiduría, es decir, que el filósofo es amante o amigo del saber. El filósofo del deporte, la filosofía del deporte, es que somos amantes o amigos del saber deportivo. Y es que dentro del deporte nos podemos encontrar las respuestas a la existencia, al conocimiento, a la verdad, a la moral, a la belleza, a la mente y el lenguaje. Y entonces, este estudio de los problemas fundamentales, esa es la filosofía. Y el deporte nos va ayudando a ser buenos ciudadanos, a comportarnos, a respetar las leyes, pero también nos va ayudando a entender por qué existimos. Nos va ayudando a conocer sobre lo que estamos entrenando y si nuestro objetivo es ser campeones, para ser campeones. Nos va a permitir conocer la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Y entonces una vez le preguntaron
a Leontes, gobernador de los Fliacos, sí, a qué se dedicaba. Y esto le preguntaron a Pitágoras. Entonces, a Pitágoras, como ustedes recordarán, físico matemático, bueno, si lo comparamos con la actualidad, no quiso presentarse, pero sí lo hacían los que lo acompañaban. Entonces él preguntó y contestó: solamente soy filósofo o amante o amigo del saber. Mientras que los demás presumían de ser sabios, de saber mucho, él solamente dijo eso. Y entonces la respuesta de Pitágoras lo que está agregando es que vamos a tener ese amor o amistad por el conocimiento deportivo y además por el deporte. Nos levantamos muy temprano, ¿a qué? A hacer ejercicios y a caminar o a correr. Luego, ejercicio de gimnasio, un buen baño y estamos como nuevos para trabajar. Esto es el amor al deporte. O bien, no tengo tiempo en la mañana, en la noche empiezo a caminar mis 30, 40 minutos y luego tengo que hacer lo que corresponde al conocimiento del deporte. Es decir, desde la definición hasta las partes en las que se divide y luego irnos a cada partecita para que empecemos a desmenuzar el conocimiento de lo que estamos haciendo, o sea, del deporte. Ahora, con la filosofía vamos a pasar de la opinión, que es un conocimiento aparente, o sea, lo que pensamos nosotros, al episteme. ¿Y qué es el episteme? Un conocimiento que es esencial, que es objetivo y que supone no solamente validez, sino veracidad. Entonces, vamos a encontrar eso cuando se pensaba y han querido acabar con la filosofía. Han querido acabar con la filosofía porque nos enseña a pensar. Pero es que el aplicar la filosofía y que nos enseñen a pensar es también un gozo, es un disfrute, porque el ser humano está ávido de conocimiento. Y la filosofía entonces, en lugar del fin, está mucho más puesta para que pueda uno realizar todos sus objetivos, cumplir con eso y poder saber lo relativo al deporte que estemos practicando. Ahora, filosofar fue un término que utilizó Heráclito de Éfeso desde siglo IV antes de Cristo. Y es que una de las aportaciones de los griegos fue eso. Nos legaron la filosofía, nos legaron por escrito, y que es necesario que toda la gente filosofe. Y esto pudiera ser influenciado por Pitágoras, pensador reconocido en el círculo intelectual de la Magna Grecia, que influyó en ese tiempo y también nos está influyendo a nosotros para que les sugiramos a ustedes que debemos estudiar filosofía del deporte. Y entonces la filosofía es una ciencia mediante la cual se pretende explicar el porqué y el qué de las cosas. Entonces, filosofía es una ciencia donde se pretende explicar el qué y el porqué de las cosas. Entonces, la filosofía, algunos consideran que es una ciencia, algunos que no, que solamente es una disciplina científica, pero es algo que nos va a aclarar mucha problemática fundamental. Por lo tanto, es importante que filosofemos en el deporte. Esta ciencia, la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adquiere por uso de la razón, debe tomarse para que podamos filosofar. Y entonces vemos aquí algunas definiciones de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Filosofía es el principio de todo principio y primeras causas.
Y tú dices, wow, Aristóteles, Grecia clásica. Filosofía es el principio de todo principio y primeras causas. Y ahora tenemos la otra definición de Cicero. Es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y todo lo humano. Es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y todo lo humano. Y esta definición, muy interesante ambas, como esta de Santo Tomás de Aquino, es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. René Descartes decía, es el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. Y Karl Jasper decía, es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar. Y entonces, ¿cuál es la recomendación que les hacemos? Que filosofen, que no nos olvidemos de filosofar, que es extraordinario preguntarse por lo extraordinario, 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 extraordinario,
extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario,